Continuamos en la UNED y estamos hablando sobre las sectas. Hablemos de ellas. Una de ellas es el adventismo del séptimo día. Nunca hubiera podido imaginar William Miller que su nombre se vería asociado a un movimiento religioso que condena a toda denominación cristiana que observa el primer día de la semana como día de reposo. Miller, después de convertirse del deísmo, se dedicó con diligencia al estudio de la Biblia y de la concordancia del Cruden durante 2 años, para al final publicar sus propios descubrimientos. Tenía 50 años cuando se dedicó al ministerio de la predicación, aunque no por eso abandonó de inmediato el laboreo de sus tierras, pero llegó un momento en que se sintió impulsado a la predicación por la divina providencia y no perdió ocasión para dar conferencias sobre las profecías que, según él mismo, le constreñían a hablar. Hasta el final de sus días, 20 de diciembre de 1849, a los 68 años, Miller fue un humilde y devoto cristiano. Tanto él como sus seguidores fueron calumniados y ridiculizados. Se les acusó de haber sacado pingües ganancias con su predicación, especialmente aquellos que esperaban la venida del Señor, primero en 1843 y luego en octubre del 44. La pura y simple verdad es, sin embargo, que Miller perdió más dinero en la proclamación de su mensaje que el que consiguió por él, que quedó tan amargamente decepcionado como el que más cuando el Señor no vino en la fecha prevista, y que siempre fue un creyente bíblico sincero, firmemente convencido de que la venida del Señor estaba cerca. El poder de Miller radicaba en el hecho de que predicaba el regreso visible de Cristo para juzgar al mundo y recompensar a los creyentes en una época en que esta verdad fundamental, el cristianismo, amenazaba convertirse en un tópico manido y olvidado. Su punto débil fue la falta de formación teológica, común a todos sus primeros colaboradores. Es cierto que un niño puede encontrar el camino de salvación en unos pocos pasajes sobresalientes del Evangelio de Juan, pero también es cierto que hay partes de la Biblia de difícil interpretación y que nadie, sin una sólida formación teológica, debe acometer, de la misma manera que no se puede practicar la medicina o la abogacía sin antes estudiar todo cuanto la ciencia o la jurisprudencia han descubierto y sentado desde las primeras generaciones. Los adventistas apuntan el hecho de que ha habido teólogos que han mantenido los mismos puntos de vista proféticos que llevaron a Miller a su error fundamental, y que él tenía razón al decir que cualquiera puede entender la Biblia cuando se estudia con diligencia y tesón. Sin embargo, los resultados del millerismo son una muestra de que tanto Miller como estos teólogos estaban equivocados. El error fundamental de Miller fue la interpretación de Daniel 8.14. como refiriéndose al fin de los tiempos y la computación de los días que allí se mencionaban como si fueran años. Uno creería que está bastante claro eso de 300 tardes y mañanas. Y cuando Miller vino a darse cuenta de que su cronología había fallado un tanto, uno de sus seguidores, Samuel Snow, cambió la fecha y propuso la de otoño de 1844. Total, ¿qué más da? Miller murió en la fe cristiana y con la esperanza cierta de que pronto estaría con el Señor. Es conveniente hacer notar aquí que el libro de McKnight Cry indudablemente prueba lo infundado de los mores que tachaban el movimiento de Miller como fanático. Se decía, por ejemplo, que los milleristas vestían ropas ascensión en aquel 22 de octubre de 1844. Es una verdadera pena que los seguidores de Miller no sacaran una enseñanza útil de su propia equivocación, cuando todo, en 1843 y hasta el 22 de octubre de 1844, pasaron sin que el Señor viniera. Debieran haberse dado cuenta de que es erróneo intentar averiguar por la profecía la hora exacta de la segunda venida de Cristo, pero en lugar de esto, un millerista neoyorquino, Hiram Epson, tuvo una visión. Día siguiente al de la gran desilusión, y en esta visión pudo contemplar a Cristo al pie del altar en el cielo. Y de ello concluyó que Miller había acertado en cuanto al tiempo predicho en Daniel, pero no en cuanto al lugar. Las palabras hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, se refieren a la purificación del santuario celestial. Según Nicholl, esta enseñanza fue asumida por los modernos adventistas del séptimo día, que tienen su origen en esta nueva interpretación. Así se esfuerzan con ardor en dejar constancia de que el mayor error de los milleristas radicó en la ubicación del cumplimiento de la profecía, no en la fecha. Claro que los profanos puede que solo vean en esto una sutileza. En otra parte de este capítulo vamos a exponer que consideremos interpretaciones obvias y naturales de Daniel 8.13. Pero digamos ahora que, de acuerdo con sus propios apologistas, el adventismo tuvo su origen en esta nueva interpretación de los 2300 días y que ella descansa en la pretendida visión de una persona.
No menos arbitraria es la elección de la segunda piedra fundamental del adventismo. Según Nicholl, fue el padre Bates, uno de los primeros convertidos al millerismo y de profesión capitán de la marina, el que recibió la revelación sobre el séptimo día. El anciano James White. La iglesia adventista se organizó en 1860 y White escribió en 1868. Apoyó la idea de Bates y otras muchas. Para él, los 3 ángeles que se mencionan en el Apocalipsis, con sus 3 mensajes, simbolizan las 3 partes del movimiento adventista genuino. Esto es, tal como lo comenzó Miller. Ellen White, que se convirtió en la profetisa del adventismo y esposa del anciano James White, escribió en términos parecidos. Según ella, Miller y sus compañeros cumplieron la profecía, entendieron con claridad meridiana el mensaje de los primeros ángeles, los 2, pero no el del tercero. Mas no importa, como la señora White y otros adventistas estaban deseando recibir este mensaje, también lo recibieron. Y dice Nicholl, los adventistas del séptimo día creen que el mensaje del tercer ángel, si se considera en términos positivos, es una exhortación a los hombres para que honren el verdadero día de reposo de Dios, el séptimo día del Decálogo, esto es, el día conocido comúnmente como sábado. La predicación del sábado del séptimo día, enmarcado en el anuncio del tercer ángel del Apocalipsis, pronto se convirtió en el distintivo característico de este movimiento religioso de reciente factura. La doctrina del séptimo día descansa también, al menos en parte, en la pretendida visión que le fue revelada a la señora White, esa mujer a quien los adventistas honran como divinamente inspirada. Hablemos de las doctrinas características del adventismo del séptimo día. El adventismo difiere del cristianismo evangélico en 4 particulares. Por lo tanto, no será necesario añadir una larga lista de lo que los escritores adventistas dicen o escriben sobre determinados puntos doctrinales. Cuando hayamos considerado estos 4 puntos, habremos discutido el adventismo del séptimo día. Más aún, como 2 de estos 4 puntos han sido asumidos por Russell y propagados con ardiente celo por los testigos de Jehová, los discutiremos en nuestro próximo capítulo. Vamos a anunciarlos. 1. La doctrina del sueño del alma tras la muerte. El estado al que nos vemos reducidos por la muerte es el del silencio, quietud y absoluta inconsciencia, escribía Spicer, y añadía: entre la muerte y la resurrección, los muertos duermen. Baste decir aquí que consideramos esta doctrina como totalmente contraria a Lucas. 2. La doctrina de la aniquilación de los impíos. Y citemos de nuevo a Spicer. La enseñanza positiva de la Sagrada Escritura es que el pecado y los pecadores serán borrados de la existencia y volverá a haber un universo limpio y puro cuando la gran disputa entre Cristo y Satán termine. Al tratar del russellismo diremos por qué consideramos esta doctrina como contraria a pasajes tales. La tercera doctrina peculiar del adventismo es en realidad su primer y principal punto doctrinal, que siempre ha sido propiedad privada de la secta. Nos referimos a su teoría sobre la expiación, que es donde el adventismo se aparta más de la enseñanza bíblica. Antes de entrar en la discusión de este punto, nos permitiremos hacer unas observaciones de carácter general. Es evidente que cuando discutimos sobre teosofía, espiritismo y otras sectas que no creen en la Biblia como la inspirada y la concluyente revelación de Dios, poco podemos hacer recurriendo a esta. El libro de los libros no tiene autoridad para la conciencia de los miembros de tales sectas. Sin embargo, la cuestión es muy diferente cuando se trata del adventismo y del russellismo, puesto que estos sistemas pretenden estar basados en la Biblia como palabra de Dios. En tales casos, pues, basta con demostrar que sus enseñanzas son contrarias a la Escritura y que en muchos casos no son sino una relación embarullada y superficial de las citas bíblicas. La secta adventista recibe este nombre de la interpretación peculiar que da a la doctrina de la expiación, y su desviación bíblica está relacionada con la segunda venida o advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miller infirió de Daniel que Jesucristo había de volver el 22 de octubre de 1844 y la señora White deseó vindicar el movimiento que aquel había iniciado, aceptando para sí el apuro en que tal vindicación la colocaba. Mas no se amilanó por eso y rizó el rizo. De la misma dificultad sacó la solución, con la obstinación propia de toda mujer, en decir la última palabra. Ella mantuvo y sostuvo que Miller tenía razón. Si Daniel mostraba que Cristo debía volver en 1844, pues nada, volvió en 1844, y si no había regresado a nuestro mundo, pues entonces tuvo que hacerlo a algún otro lugar. En otras palabras, el santuario que se menciona en Daniel
Luego, el santuario será purificado. No estaba en la tierra. ¿Y dónde estaba? Pues en el cielo, naturalmente. El cielo, según la señora White, es el contratipo del santuario típico terrestre, con sus dos comportamientos, el lugar santo y el lugar santísimo. En la primera división o compartimento del santuario celestial, Cristo ha estado intercediendo durante 18 siglos por los pecadores arrepentidos. No obstante, sus pecados permanecían imborrables en el libro del testimonio. La expiación de Cristo no había alcanzado su plenitud y perfección, quedaba algo por hacer, esto es, quitar los pecados del santuario celestial. Así pues, de la misma manera que en el gran día de la expiación entraba el sumo sacerdote en la parte interior del santuario para perfeccionar, para añadir a los sacrificios diarios que se ofrecían por el pecado en la otra parte del templo, así Cristo comenzó su obra, en 1844, para completar su expiación por el pecado, en la parte interior del santuario celestial. De esta forma, el santuario quedó limpio de pecado. ¿Y cómo realizó Cristo esta purificación? En 1844, él comenzó su juicio investigador en el que examinó a todo su pueblo y presentó al Padre, a quienes por el arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación. Quedaba aún por hacer la comparación final entre el lugar santísimo del santuario terrenal y el de celestial. En el día de la expiación había una víctima propiciatoria que cargaba con los pecados del pueblo y era echada al desierto. Esta víctima, según las enseñanzas de la señora White, tipificaba a Satán, el autor del pecado, sobre quien eran colocados finalmente los pecados de los verdaderos penitentes. Otro punto, que esta especulación fue debidamente perfeccionada con la afirmación de que cuando Cristo entró en el santuario celestial, la puerta se cerró. Nadie podía salvarse a no ser que aceptara el dogma del santuario celestial. Esto, digámoslo de otro modo, era una forma muy fina de decir que otras muchas sectas han dicho siempre: a menos que aceptéis nuestra doctrina, no hay esperanza para vosotros, solamente nosotros tenemos la verdad. Aun a pesar de que la doctrina últimamente citada es pieza fundamental en el adventismo, no se nos fustiga tanto con ella como con la doctrina de la que el sistema deriva la segunda mitad de su nombre. No es adventismo puro y simple, sino adventismo del séptimo día, y este es el cuarto punto en el que dicha secta se opone a todas las demás iglesias cristianas. Otro punto. En una de sus frecuentes visiones, la señora White vio el arca en el cielo, pues inevitablemente tenía que existir también un arca en el antitipo celestial del tabernáculo terrestre. En ella pudo ver 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos, y conforme los contemplaba, he aquí que el cuarto destacaba de los demás, rodeado por un halo luminoso. Con su introvertible lógica de mujer, la señora White concluyó que este mandamiento requería para sí mayor atención que cualquiera de los otros, pues había sido descuidado más que ellos. ¿Cómo había ocurrido esto? La cosa era evidente. El sábado no había sido guardado como mandamiento santo, sino que había sido postergado y destruido. Un odioso domingo, con las impías leyes azules de Nueva Inglaterra, había sustituido al sábado del Señor. En su determinación de que los cristianos debían volver a la observancia del sábado de la Jehová, la señora White comenzó a indagar en el desarrollo histórico del sábado en la iglesia cristiana. Descubrió que fue un papa quien efectuó el cambio del sábado por el domingo. El doctor Whitworth concisamente pregunta entre paréntesis: ¿qué papa? Lo que ocurrió es que en los días de la señora White los cristianos se sentían más que inclinados a creer que San Juan, el teólogo, apuntaba con sus escritos directamente al Papa. Inevitablemente la señora White concluyó que la observancia del domingo era la marca de la bestia. En el capítulo 13 del Apocalipsis añadía a ella: la primera bestia es el papado. La segunda bestia, el gobierno de los Estados Unidos, pues este gobierno, a pesar de su reciente instauración, inocencia y buen tono, habla como un dragón cuando dicta leyes relativas al domingo. El autor de la presente obra, que es un ciudadano leal al gobierno de los Estados Unidos, no por nacimiento, sino por su propia y libre decisión, humildemente se excusa por esta irrespetuosa referencia al tío Sam como una bestia, y al tiempo que rechaza toda responsabilidad, promete no repetirla si no es por pura necesidad. La señora White identificó a esta bestia con el cuerno pequeño de Daniel y afirmó que dicho cuerno significaba el papado. En realidad, Daniel dice que el cuerno pequeño ha de aparecer después de los otros 10 cuernos que en la visión tienen su origen en el cuarto imperio, el romano, y al fin de la historia inmediatamente antes del juicio final. El cuerno pequeño se refiere al hombre de pecado que se describe en el 2 Tesalonicenses.
Apocalipsis. El adventismo del séptimo día enfatiza su doctrina del sábado muy por encima de sus otras doctrinas características. Se trata de un sistema totalmente agresivo y muy poco podemos decir en favor de quienes tachan al tío Sam de bestia. Siempre está atacando, centrando todos sus golpes, invariablemente, sobre la impiedad del culto dominical. Parece como si quisieran tener siempre a las iglesias en una actitud defensiva.